Hola hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas y estén contentos, felices con todo lo que esté pasando, ¿verdad? Aún en las situaciones difíciles, en las situaciones bonitas, en las situaciones buenas. Estemos contentos, amén. En este día vamos a ver un devocional que lleva por título "Todo lo que pido lo recibo", como pregunta, y sigue "o cómo pedir". Si todo lo que pido lo recibo, o cómo debo de pedir. Si es un sí a la primera, pues la segunda pregunta, la respuesta sería pues cómo lo estoy pidiendo, ¿no? Pero si es un no a la primera, entonces la segunda respuesta podría ser algo estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pues entonces vamos a verlo. Así es de que abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Y dice: "Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?" Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Rétanos, Señor. Instrúyenos. Que podamos, Padre bendito, Señor, atender a ella, Señor, y aprender sobre todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos versículos comienza a decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre, ¿no? Como diciendo, si tú lo haces, hay una consecuencia y va a haber una contestación. Pero luego dice: ¿quién o qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? Imagínatelo, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo una niña, una pequeñita, y apenas está empezando a caminar, como a balbucear, como que empieza también a repetir las palabras. Y hay cosas que yo le puedo dar a ella y hay cosas que no. Si ella me pide, no sé, si dice cuchillo, obviamente yo entiendo que el cuchillo es bueno. ¿El cuchillo es malo o es bueno? El cuchillo es bueno porque nos ayuda a partir, a picar, etcétera, ¿no? Pero si ella me lo pide, para ella no es bueno. No sé si me explico. Pues lo mismo es con Dios. Dice Dios: si ustedes son malas personas, o sea, nosotros somos malos en el sentido de que en nuestra vida pecaminosa, o sea, hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Dice Dios: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará las cosas a todos los que le pidan? Dando a entender que hay cosas que sabemos que son buenas, hay cosas que sabemos que las deben de recibir nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios. Pero entonces la pregunta es: ¿todo lo que yo le pido a Dios lo voy a recibir? Quédate con esa pregunta durante este devocional y vamos a continuar. Vamos a Santiago. Vamos al libro de Santiago. Hebreos, Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Capítulo 4, versículo 2 y 3 de Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es interesante que Dios nos dice: codicias, matas, robas y tienes en tu corazón varias cosas, y esas cosas son las que te motivan a pedir cosas.
al Señor, a Dios. O sea, si mi corazón hay así como que quiero, deseo aquellas cosas, deseo lo otro, quiero tener, y luego voy con Dios y le pido, Dios me dice, pedís mal, estás pidiendo para tus propios deleites. Y entonces, todo lo que yo pido lo recibo. Es interesante, ¿no? Pregúntatelo. Si lo recibo, lo estoy pidiendo quizá bien. Pero si no lo recibo es porque lo estoy pidiendo mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago. Entonces, ¿qué debo hacer? Quiero compartirte 4 cosas que son muy importantes, ¿sale? Al momento de pedir. Y que las debemos de tomar siempre en cuenta. En cada momento, nosotros que tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, toma en cuenta estas 4 cosas. Si tú no eres hijo de Dios y tú dices, ¿qué? Entonces, ¿cómo le tengo que hacer, Isaac? Número 1, recibe a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y cuando entra Jesús en tu vida, en tu corazón, eres parte de la familia de Dios, eres hijo de Dios y puedes empezar a aplicar esos 4 puntos. ¿Sale? Los voy a mencionar. El número 1 se encuentra en primera carta de Juan, ahí adelantito. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. 5:14 de Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, número 1 para poder pedir, cuando yo me acerco al Señor a pedir, número 1 es conforme a su voluntad. Ahorita estamos ya pensando, estás pensando ahí en tu casa, no sé, en tu trabajo, si lo estás viendo, o donde te encuentres, estás quizá pensando, híjole, esto no lo pedí conforme a la voluntad de Dios. Lo pedí porque yo lo quería, o lo pedí porque pues estaba de moda y lo quería tener, etcétera. Cosas materiales, cosas espirituales, cosas del alma también, ¿verdad? Podemos pedir, pero pedimos y lo pedimos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el número 1, recuerda que siempre que vamos a pedir es conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es mucho mejor que mi voluntad, ¿sale? Ese es el número 1. Número 2, vamos a regresar ahí tantito a carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Número 2 es, tienes la mente de Cristo. ¿Sabes por qué pedir? ¿Por qué? Porque tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Si pido algo es conforme a su voluntad, número 2, y la mente de Cristo me ayuda. Lo que Dios piensa para mi vida, eso es lo que yo voy a pedir, ¿sale? Ese es número 2, muy importante. Vamos con el número 3, Juan. Vamos al Evangelio de Juan, tantito más para atrás. Juan 15. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Número 3, permanecer en el Señor y su palabra. Yo permanezco en el Señor y permanezco en su palabra. Y hasta ahorita estos 3 puntos nos están ayudando para saber pedir. Recuerda, el número 1 es conforme a su voluntad. El número 2 es, tenemos la mente de Cristo, sabemos pedir, tenemos que saber lo que Dios desea que pidamos. Y número 3, si permanezco en el Señor. ¿Pero qué es permanecer? ¿Qué es permanecer en Dios y en su palabra? Es que ando en obediencia. Que ando en obediencia, que ando en integridad, que ando en justicia, buscándole, ando sirviéndole, ando en su palabra, en su camino. Si permanecéis en mí, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir para nuestros deleites, ya que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme a Dios. Conforme Dios quiere, ¿verdad? Entonces el número 3. Vamos a ver Marcos. El número 4 son 2 versículos en este número 4, punto número 4. Marcos 11. Tantito atrás. Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora regresamos tantito ahí a Santiago. Santiago, quédate con este versículo que acabamos de leer. Santiago 1, 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. En el versículo anterior dice: todo lo que pidas orando, creyendo, lo recibiréis. Y Santiago nos dice: pero pide con fe. Perdón. Pide con fe. Entonces el punto número 4 es creerlo. Creer que lo vamos a recibir, porque si no creo que lo voy a recibir, voy a ser como dice la onda del mar que va y es arrastrada por el viento. Y dice: no piense tal persona, si dudo, no pienses, Isaac, que vas a recibir. Si tú dudas, no pienses que vamos a recibir tal cosa del Señor. Entonces estos 4 puntos, hermano, quiero compartírtelos, que al momento de orar, que al momento de que tú y yo nos pidamos al Señor y queramos recibir, tenemos que ponerlos por obra. Número 1, conforme a su voluntad. Número 2, tengo la mente de Cristo, sé por qué voy a pedir. Número 3, tengo que permanecer en Dios y en su palabra. Y número 4, tengo que creerle. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra, Dios, podamos durante todo este día estar pensando en ella, estar meditando en ella, de tal modo, Señor, que al momento que nos acerquemos a tu presencia a pedirte, lo pidamos de manera bien, Señor, de manera ordenada, como tú nos mandas, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos, Dios, que están recibiendo esta palabra. Bendíceles, guárdales, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano, medita en estos versículos que acabamos de leer el día de hoy. Medita en ello, y que el Espíritu Santo, cuando tengas una situación, te haga recordar estos 4 puntos. Amén. Dios te bendiga. Les amamos mucho.